para el plan de salvación en ese lugar. Pero llegó el momento donde Pablo comienza y recibe una visión. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que ahí entonces el apóstol Pablo entiende que era necesario ir a Macedonia, que era necesario ir, y gloria al Señor, a llevar la palabra de salvación. Instantáneamente, cuando Pablo se dirige a aquel lugar, instantáneamente está predicando la palabra, está predicando el plan de salvación. Llega un momento donde allí se encuentra una mujer llamada Lidia, en la cual dice la Escritura que Dios abrió el corazón de ella para que ella esté atento a la palabra del Señor, para que ella esté atento a la palabra que Pablo estaba expresando. Y yo creo que hay mujeres aquí que Dios está abriendo el corazón de ella para que entiendan el plan de salvación que Dios tiene con ella y su casa. Yo estoy creyendo que Dios está hablando con una familia. Yo creo que Dios está hablando con un matrimonio que necesitan a Jesús en su hogar, que necesitan a Jesús en su matrimonio, pero que hoy Dios está abriendo su corazón para que entiendan el plan de salvación que Dios tiene con cada uno de ellos. Dice la Escritura que Pablo estaba predicando la palabra y allí estaban atentos a aquella mujer escuchando lo que Pablo estaba enseñando. Y mientras Pablo está enseñando, más adelante sigue predicando, y allí había una joven, gloria al Señor, que estaba poseída por un demonio, estaba atada por un espíritu de pitón, un espíritu, gloria al Señor, de adivinación, en la cual esta mujer comienza a decir: estos hombres están anunciando el plan de salvación, estos hombres están anunciando el camino, aleluya, de la vida eterna. Y dice la Biblia que varios días esta muchacha decía lo mismo, y dice que desagradando a Pablo, en un momento Pablo reprende ese espíritu. Instantáneamente la niña queda libre, bendito sea el nombre del Señor. Instantáneamente empieza una persecución. ¿Por qué? Porque cada vez que una iglesia, cada vez que un hombre y una mujer de Dios toma una decisión correcta, la tiniebla se va a levantar para detener el propósito, la tiniebla se va a levantar para detener el plan de salvación. Pero es cuando tú tomas la decisión correcta, no importa la guerra que tú estés atravesando, tú vas a entender que Dios te dio la palabra, que Dios te llamó, que Dios te envió, y no importa la persecución que se levante, hay una palabra que trae esperanza, hay una palabra que trae vida, hay una palabra que trae restauración, hay una palabra que liberta a los cautivos, y ese se llama Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que se levantó esa persecución en Pablo, se levantó esa persecución en Silas mientras ellos estaban predicando la palabra. Instantáneamente ahora vemos a Pablo y a Silas que estaban predicando la palabra, que tomaron la decisión correcta. Ahora observamos que se levanta esa persecución y todo el mundo se levanta y ahora lo agolpean, gloria al nombre del Señor. Dice que el pueblo comenzó a azotarlo, dice que el pueblo comenzó, aleluya, a contrarrestar a sus vidas. Instantáneamente nos damos cuenta que el apóstol Pablo sigue, aleluya, positivo llevando la palabra, porque él sabía que Dios lo había enviado, él sabía que Dios le había dado la palabra, él sabía que Dios iba a hacer algo en aquel lugar. Y es por eso que cuando usted y yo entendemos la voluntad de Dios, no importa lo que estemos atravesando, Romanos capítulo 8 verso 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo y Silas entendían que a pesar de ese proceso que estaban atravesando, había alguien en Macedonia que necesitaba ayuda. Y yo creo que aquí también la herradura hay alguien que necesita a Jesús, y estamos predicando la palabra, diciéndote que Cristo salva, diciendo que Cristo viene, que Cristo liberta. Y dice la Escritura que allí comenzaron a azotarlo, allí comenzaron a golpearlo, bendito sea el nombre del Señor, a Pablo y a Silas. Pero ellos estaban viendo la voluntad de Dios en su vida, ellos estaban entendiendo que Dios estaba obrando a su favor. Y yo creo que en esta iglesia, aleluya, Dios lo ha puesto como atalaya para que todo el tiempo lleven la palabra, que a pesar de las persecuciones, a pesar de las enviaciones de brujería, a pesar de las enviaciones satánicas, nadie podrá detenerla, porque está sellada con el Espíritu Santo. La sangre de Cristo lo tiene cubierto, la sangre de Cristo perdona el pecado. Y dice la Escritura que mientras lo azotaron, llega el momento donde a Pablo y Silas ahora lo entran en una cárcel más profunda. Y mientras lo entran en esta cárcel, dice la Escritura que le aseguraron los pies con el cepo, porque Satanás va a tratar de detener a los hombres de Dios, va a tratar de detener a una mujer que Dios ha escogido, bendito sea el nombre del Señor. Instantáneamente dice que le aseguraron los pies. ¿Por qué le aseguraron los pies? Para que no pueda caminar. Instantáneamente me doy cuenta que a pesar de que lo meten en la cárcel más profunda, a pesar de que le cierran los pies con el cepo, no podían detenerlo, porque ellos eran invencibles, ellos eran indetenibles, porque todo aquel que es uno con Jesús, la Biblia dice que anda en el Espíritu. Entonces cada vez que tú estás conectado en el Espíritu de Dios, a pesar de los procesos que tú estás atravesando,
solo. Tú entiendes que tú no estás sola. Pueden llegar enfermedades y sigue adorando a Jesús. Pueden venir problemas y sigue adorando a Jesús. Porque sabe que el que te llamó fue Jesús de Nazaret. Y Pablo entiende eso, porque él era un testigo de los cuales perseguía antes. Era el testigo de cómo maltrataba a la iglesia. Pero llegó un momento donde Jesús se les reveló. Llegó un momento donde Jesús transformó su vida. Y él instantáneamente sigue confiado, porque él sabía la experiencia que tuvo con Jesús. Hasta que el hombre no tiene una experiencia con Dios, le podamos predicar, le podamos hablar de Dios. Por el día que el Espíritu Santo le convenza, instantáneamente el cambio comenzará a verse. Instantáneamente el poder de Dios comenzará a manifestarse en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos encargados de dar la palabra. Por el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Es por eso que usted no tiene que tener temor de darle la palabra a la familia que está cautiva. Es que usted tiene que llevarle la palabra de esperanza, una palabra de restauración, una palabra que le da esperanza de que todo aquel que se arrepiente tiene perdón de pecado. Porque el único que Dios no perdona es aquel que no se arrepiente. Dios simplemente va a perdonar el que se arrepiente. Si el hombre no se arrepiente y se muere, se va a perder. Pero si recibe a Jesús como su Salvador, va a ser salvo. Entonces Pablo está entendiendo que en medio de su proceso viene una bendición, que en medio de su proceso hay alguien que va a ser salvo. Y por eso que en medio de la persecución él está entendiendo que las glorias postreras serán mayores. Él está entendiendo, en un momento él expresa y dice: esta leve tribulación momentánea producirá en mí un eterno peso mayor de gloria. Porque Pablo está entendiendo que a pesar de las dificultades que se están atravesando, él entiende que Jesús está con él. Él entiende que no está solo. Él entiende que está llevando la palabra de esperanza. Él entiende que está llevando la palabra de restauración. Hay hogares que necesitan a Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día, en vez de buscar a Jesús, están yendo los brujos. Están yendo a lugares a ver su futuro. Y allí se están dando unos diferentes baños de brujería. Y quieren traer cambio al hogar. Quieren traer cambio a su vida. Pero ¿cómo va a venir cambio si ellos mismos no se han arrepentido todavía? ¿Cómo va a venir cambio si todavía ellos no han tomado la decisión correcta para que su vida cambie? Mientras el hombre no reconozca sus pecados, andará en tiniebla, andará en oscuridad. Por eso Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está condenado fuera de Cristo. El hombre anda en condenación fuera de Jesús. Pero el día que el hombre reconoce a Jesús como su Salvador, instantáneamente es trasladado de la tiniebla a su luz admirable. ¿Por qué? Porque vuelve a recuperar lo que perdió en un principio. Y el hombre está cautivo. El hombre está en tiniebla por estar apartado de Dios. Y es por eso que está destituido. Por el día que el hombre reconoce su pecado, el día que el hombre entiende que necesita a Jesús en su alma, entonces comenzará a despertarse. Y en esta historia nos damos cuenta que allí habían hombres en las cárceles que estaban por diferentes problemas y se encontraban en momentos de oscuridad. Su alma estaba atada, su alma estaba encarcelada, como hoy en día estamos viendo matrimonios, familias cautivas por la tiniebla, hombres que matan a su esposa, mujeres que matan a su esposo, mujeres que no aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque están cautivos en las tinieblas. Pero el día que reciben a Jesús, toda oscuridad comienza a desaparecer. Porque Jesús es la luz. Y Pablo está allí, en medio de esa opresión, en medio de esos problemas que se le enfrentaron por causa de predicar el Evangelio, por causa de predicar a Cristo, aleluya, crucificado y resucitado. Se levantó la persecución, pero allí ellos seguían firmes porque tomaron la decisión correcta. Allí ellos se encontraban firmes adorando a Dios porque tomaron una decisión correcta. En el momento que Pablo y Silas lo entran en la cárcel, ellos no comienzan a gritar, ellos no comienzan, aleluya, a quejarse de que Dios no los libró. No, ellos entendieron que era el momento preciso para darle gracias a Dios y comenzar a orar y comenzar a cantar. Dice la Escritura que cuando están en la cárcel, de un momento dado,
a orar. Y mientras están orando, dice que empezaron a cantar. Y mientras cantaban y oraban, dice que los presos les oían. Y esto me llamó la atención, hermano. Porque el hombre, mientras está cautivo, simplemente puede escuchar, pero no puede oír. En el momento que tú comienzas a orar y a cantar a Dios, todo el que está cautivo a tu alrededor comenzará a oír, porque su espíritu va a comenzar a despertarse. Su espíritu va a comenzar a sentir algo que se está moviendo en la atmósfera.